El Papa visitó el Líbano el fin de semana pasado en un momento crucial para la región del Medio Oriente. Y este momento, como saben ustedes, es el de una ola de violencia en contra de las naciones de Occidente, especialmente de los Estados Unidos, con la excusa de un video producido en los Estados Unidos por un supuesto cristiano copto egipcio burlándose del profeta Mohammed, el profeta Mahoma. Y este contenido, obviamente, digo que ha sido utilizado como excusa porque lo que ha pasado verdaderamente es que la llamada primavera árabe ha resultado ser un verdadero invierno. ¿Y por qué? Porque a las dictaduras de verdaderos tiranos que gobernaban han sido reemplazadas por gobiernos fundamentalistas, es decir, que forman parte del Islam. El Islam, yo lo he tocado en otros puntos de vista, así que no lo voy a tocar ahora, es una religión compleja y es una religión que, como saben ustedes, Islam significa sumisión y supone como principio de fe la total sumisión del hombre a lo que Dios pide. Y esa sumisión, que puede ser muchas veces comparada con la manera como los cristianos entendemos la aceptación del plan de Dios, no es la visión cristiana, porque supone el abajamiento a Dios de todo lo humano, incluyendo la razón. Y en consecuencia, en la religión musulmana no existe esta relación de búsqueda de un equilibrio entre la razón y la fe. La razón es vista como un peligro que podría terminar cuestionando la fe. Y por eso es que sostener un diálogo con el Islam es prácticamente imposible. ¿Por qué? Primero, porque no tienen una jerarquía eclesiástica, es decir, los musulmanes no creen en la supremacía religiosa de un líder religioso. Por el Islam puede hablar cualquier líder y por eso es que existen muchos de estos líderes carismáticos, como el Ayatollah Khomeini, por ejemplo, que se vuelven los líderes populares simplemente. ¿No? Lo mismo pasó en el siglo XIX con el Mahdi, por ejemplo, en la revolución mahdita del Sudán, y así han ido surgiendo figuras que son consideradas como los nuevos profetas. Pero el Islam cree en una supremacía político-religiosa, es decir, que a la cabeza de Al-Arabiyya, de Al-Islamiyya, es decir, del mundo islámico, debería estar un califa. Y la desaparición del califato de Turquía tras la Primera Guerra Mundial es para los musulmanes una catástrofe, porque es más o menos equivalente, y aquí está el peligro de tratar de hacer equivalencias con el cristianismo, porque el Islam es muy diferente conceptualmente, pero sería como el equivalente de haber perdido un papa que al mismo tiempo fuera el presidente de todos los cristianos, políticamente. Entonces, no hay una separación entre fe y razón, la fe suprime la razón, o la domina, o la somete. No hay una separación entre la religión y la política, la ley religiosa es la ley civil, cosa que no sucede en el cristianismo, y en consecuencia hay una complejidad en el diálogo. Y cuando son dictaduras seculares, como las que existían en Egipto, como la que existe en Siria, por ejemplo, y que probablemente va a caer, dictaduras seculares como las que existían en algunas otras naciones árabes, han sido ahora reemplazadas por gobiernos totalmente musulmanes islamitas, y en consecuencia profundamente anticristianos, profundamente antioccidentales, profundamente intolerantes. Y en medio de ese estallido del 11 de septiembre, ¿no? Una fecha emblemática para los musulmanes, por si acaso, hermanos, no por los ataques del 11 de septiembre contra las Torres Gemelas y el Pentágono. El 11 de septiembre se escogió como una manera de contrarrestar la fecha catastrófica del Islam del 11 de septiembre, cuando las tropas turcas fueron derrotadas en las puertas de la ciudad de Viena y comenzó el ocaso de lo que había sido el imparable imperio turco musulmán. Y esa era la gran esperanza de poder entrar a Europa. La caída de Viena,
que fue prevenida gracias al auxilio del príncipe Sobieski, el príncipe polaco, hubiera significado prácticamente la caída de Europa y la caída de la cristiandad existente entonces en manos del Islam. Y por eso esa fecha es catastrófica, porque supuso una derrota de un costo económico de tal significación que Turquía nunca más, el imperio turco nunca más tuvo la energía económica para poder montar un ataque de esa magnitud. Nunca. Y esto lo digo como extenso contexto para entender lo inexcusable que ha significado que el Papa viaje al Líbano, al corazón del Oriente Medio, en medio de la violencia, cuando han habido tiroteos y amenazas a 7 kilómetros de donde se encontraba el Papa, y haya tenido unos encuentros magníficos donde no solamente haya llamado a la unidad, sino algo bastante más sutil e importante, al hecho de que el Islam acepte el diálogo entre fe y razón. Y este es un desafío enorme para el Islam, desafío que por si acaso aceptan muchos intelectuales y muchas élites culturales islámicas, pero no los líderes religiosos. Los líderes religiosos, entre otras cosas, tienen escaso conocimiento de cualquier cosa que no sea el libro sagrado del Islam, el Corán. Y en el caso de los musulmanes sunitas, tienen también conocimiento de las tradiciones acumuladas en la sunna, ¿no? De ahí el nombre de que existan sunitas, separados de los chiitas, que entre ellos se pelean, pero se unen siempre cuando se trata de atacar a Occidente. Entonces, esta visita del Papa ha tenido el valor no solamente de fortalecer a los cristianos que están siendo perseguidos. Hermanos, la situación de los cristianos en Egipto, que en su mayoría no son católicos, sino son coptos, es decir, coptos ortodoxos, es terrible. La persecución de los cristianos en Siria ahora, como saben ustedes, la violencia se ha concentrado en una ciudad que ustedes ven mencionar frecuentemente en las noticias, la ciudad de Alepo. Bueno, Alepo es el nombre musulmán de Antioquía, de donde son la mayoría de nuestros patriarcas de rito oriental y de donde están concentradas la mayoría de las comunidades cristianas de rito católicas, de rito oriental, así como algunas comunidades cristianas ortodoxas. Y en consecuencia, que la batalla se haya centrado ahí significa que en un país de mayoría musulmana, la mayoría de los que están muriendo son cristianos. Entonces, los libaneses maronitas, que habían logrado una convivencia pacífica con el Islam hasta la invasión de Siria que introdujo a los palestinos desplazados de Siria y Jordania y rompió el equilibrio que existía en el Líbano, sigue siendo un ejemplo de convivencia porque de parte de los cristianos maronitas existe una verdadera voluntad de convivencia en el Medio Oriente y en el Líbano. Y en consecuencia el Papa lo señaló como ejemplo. Pero las palabras del Papa han sido de una estatura, de una talla, que ameritan ser leídas. Yo los invito a que ustedes visiten la página de Así Prensa y lean algunos de los discursos del Papa, especialmente el discurso que dirigió al presidente el día sábado por la mañana después de sembrar un árbol, un cedro del Líbano juntos como símbolo no solo de la paz, sino de la esperanza en el futuro. Porque los cedros, como saben ustedes, son estos árboles bíblicamente colosales, que menciona el Antiguo Testamento como los cedros del Líbano, para decir algo enorme y hermoso. Y en segundo lugar, toman muchísimo tiempo en crecer. Y en consecuencia, sembrar un cedro es un acto de esperanza. Significa que los frutos y la talla y la belleza de ese cedro no va a ser apreciada ni por nosotros ni por la siguiente generación, sino por la tercera. Y en consecuencia es confiar en que va a haber una tercera generación de cristianos todavía viviendo en el Oriente Medio. Y por eso es que es tan importante que nosotros comprendamos el peso y la importancia que ha tenido este viaje del Papa al Líbano
y lo realmente escandaloso y arbitrario que significa que la prensa lo haya tratado de una manera absolutamente superficial. Como periodista he estado viendo cómo mis colegas cubrían este evento y era prácticamente inencontrable. Y eso es vergonzoso. El domingo se hizo una recapitulación en la prensa para poder cumplir con el hecho de que el Papa había viajado al Líbano y tenía que tener alguna cobertura. Y es una razón más para que yo les insista, hermanos, ustedes muchas veces se confunden con lo que sucede en el mundo porque no leen la prensa católica. Muchas veces recibo en mi cuenta en Twitter o en Facebook preguntas de cosas, ¿es verdad esto? ¿Es verdad lo otro? Que no tendrían si leyeran la prensa católica. Entonces, yo creo que el que no lee prensa, en general, el que no se informa, hace mal. No está cumpliendo con su deber cristiano de evangelizar el mundo y en consecuencia saber lo que está sucediendo. Pero los que leen la prensa y solamente lean prensa secular y no la contrasta con la prensa católica, como así prensa, que no es la única, pero es de la que soy responsable y por eso la recomiendo. Porque me consta que hacemos un esfuerzo real de cubrir los acontecimientos mundiales desde la perspectiva católica. Jamás van a entender y jamás van a comprender las cosas que están pasando de verdad, que son importantes y que la única razón por la cual no son conocidas por la mayoría de la población es porque la prensa secular las ignora. Que tengas un buen día.